Boombox. Y comenzamos con noticias que tienen que ver con el presidente Iván Duque, porque hasta ahora en el fuerte militar de Tolemaida lidera su último evento como comandante de la fuerza pública. Desde allí insiste en que los soldados y los policías no se pueden equiparar con los ilegales del país. Y entre tanto, uno de los condecorados fue un cuestionado general. Valentina Herrera, buenas noches. ¿Qué está diciendo en este momento el presidente Duque? Hola Miguel, oyentes, muy buenas noches. Los saludo desde el fuerte militar Tolemaida, donde acaba de terminar el discurso, su último discurso como comandante supremo de la fuerza pública, el presidente Iván Duque. Comienzo con ese dato que usted preguntaba, y es que fue condecorado mejor un general que ha sido cuestionado. Se trata del general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien actualmente es el comandante del Comando Conjunto número 3 y que fue noticia porque fue el que presentó ante la opinión pública la muerte de los 11 presuntos disidentes, esto en Alto Remanso, en el Putumayo, que luego se confirmó que eran civiles y se trató pues de una equivocación por parte del ejército que fue presentada ante la opinión pública de una manera diferente. Él recibió una de las medallas militares que fue entregada a los generales, pero también ha sido bastante criticado el hecho de que el presidente Duque llegara 2 horas tarde e incluso no presenció todo el desfile militar donde se demuestran las capacidades que tiene el ejército, y que precisamente el evento era para él, teniendo en cuenta que es sus últimos días en el mandato. Y a propósito de las declaraciones, ha sido bastante duro cuestionando a quienes han criticado a la fuerza pública. Insisten que no deben equipararse con los grupos ilegales. Escuchemos. Las líneas que le hemos dado a la fuerza pública para actuar han sido líneas claras, donde nunca se ha pretendido manipular a las fuerzas, ni conducirlas bajo presión a tener que aceptar que sean homologadas al terrorismo, porque estas fuerzas nunca lo serán. Defendió diferentes programas como lo es, por ejemplo, la Operación Artemisa contra la deforestación. Insistió que fue en su gobierno cuando más se fortaleció todo el tema de la justicia penal militar para investigar las irregularidades, y también criticó a los que se aprovechan solo de la fuerza pública para tener réditos políticos. Finalizó su discurso diciendo, Miguel y oyentes, que el 7 de agosto no va a terminar su servicio al país, que va a seguir trabajando en especial por la fuerza pública, e incluso se ofreció a trabajar en las aulas de formación del ejército. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Mientras tanto, las autoridades de salud en norte de Santander rechazaron el ataque a la misión médica en Tibú, y ellos piden garantías a las autoridades para cumplir con la labor de salvar vidas, luego de que un grupo armado bajara de una ambulancia a un paciente y lo asesinara. Juliet Cano. Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud, rechazó el ataque a la misión médica en el municipio de Tibú, en donde un paciente fue bajado y asesinado por hombres armados. Para garantizarle su salud y su vida, fue vilmente acribillada. De tal manera que esto pone en riesgo no solamente al personal de salud, sino también a las referencias de pacientes de estas instituciones que son trasladadas a un nivel superior para la atención. El equipo de salud está bien, gracias a Dios, pero efectivamente esto atenta contra toda la misión. Aún se desconoce la identidad de la víctima, como también los responsables de esta acción violenta. Juliet, gracias. Y el grupo de diálogo sobre minería en Colombia rechazó el plan Pistola que está llevando a cabo el Clan del Golfo en diferentes lugares del noroccidente colombiano. Oscar Torres. Después de que el plan Pistola ejercido por el Clan del Golfo ha dejado al menos 26 policías y militares muertos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, el grupo de diálogo sobre minería en Colombia dio a conocer un comunicado en el que rechazan estos actos de violencia que han terminado con la vida de miembros de la fuerza pública, y aseguraron que como grupo ratifican su compromiso para defender la vida y su aporte para erradicar a través del diálogo el uso de la violencia como método criminal para mal resolver los diversos conflictos sociales, económicos y políticos. Finalmente, los miembros del grupo de diálogo sobre minería en Colombia expresaron su profunda solidaridad con las familias afectadas, terminando su comunicado con la frase: nada justifica la barbarie contra ningún ser humano. Gracias, Oscar. Y el gobierno nacional otorgó el primer registro como pequeño y mediano cultivador de cannabis no psicoactivo a la comunidad indígena Misak. Los detalles con Kenneth Torres. Este es el primer registro de licencia diferencial indígena que se otorga para el cultivo de cannabis no psicoactivo en el país, según informó el ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien invitó a otras comunidades indígenas a este registro de cultivo de esta planta. La comunidad Misak, asociados en Manás, el Cauca, fue certificada
certificada como pequeña y mediana cultivadora de cannabis, convirtiéndose en un hito para el país al obtener la licencia diferencial indígena que se otorga para el cultivo de la planta. Invito desde ya a otras comunidades étnicas para que sigan el ejemplo y hagan parte de esta creciente industria, incluso que se sustituya a los cultivos ilícitos por plantaciones de cannabis no psicoactivo. Asimismo, recordaron que para el inicio de las operaciones propias de las licencias de cultivo de cannabis psicoactivo y de fabricación de derivados del cannabis en cualquiera de sus modalidades, es obligatorio solicitar previamente la asignación de un cupo ante el Ministerio de Justicia. Igualmente, recordó que el inicio de operaciones sin cumplir con este requisito será causal de revocatorias de licencia y se dará traslado a las autoridades competentes para que investiguen estos hechos. Y escuchen esto, en Cartagena, padres de familia denuncian un presunto caso de abuso sexual por parte de un estudiante de grado 11 a niñas entre 6 y 8 años en un colegio de La Heroica. Según los padres, el estudiante habría realizado tocamientos a las menores en sus partes íntimas. La historia la tiene Dálida Orozco. El relato de una niña de 6 años que le contó a su mamá que había sido tocada de manera indebida por un estudiante de grado 11 prendió las alertas entre los padres de familia de un colegio oficial de Cartagena. Y encuentro de que ahí está el caso de esta anomalía de que hay un presunto colaborador de la profesora que tocó las partes íntimas de ella en particular. Ella la encuentro toda triste, llorando. Por lo menos 7 niñas de primer grado habrían sido víctimas de actos sexuales abusivos por parte del estudiante, quien se encontraba realizando actividades de alfabetización en el aula de clase de las menores. Según la denuncia de los padres, el estudiante habría aprovechado la cercanía con las niñas, todas entre 6 y 8 años, para realizarles tocamientos en sus partes íntimas. Valorada en una clínica Crecer, y pues no tienen ninguna clase de lesión en sus partes íntimas. Obviamente no tuvo oportunidad para hacer nada más, sino que tocar a las niñas. Las denuncias en este momento están siendo entrevistadas por psicólogos forenses. La Secretaría de Educación de Cartagena informó por su parte que una vez conocieron el caso, a través del rector del colegio se activaron los protocolos y las rutas de atención del mismo. Gracias, Dálida. Y por fin se pusieron de acuerdo la CAR y el consorcio encargado de las obras de la Petar Salitre para que el proyecto siga andando y no se termine convirtiendo en otro elefante blanco en la ciudad de Bogotá. Luego de casi 30 reuniones en la Contraloría, se designó un mediador para poder solucionar los problemas de este contrato. Felipe García. Es la Sociedad Colombiana de Ingenieros la que actuará como mediadora para que las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales o Petar Salitre, como es conocida, que costaron, recordemos, más de 1,5 billones de pesos, no se conviertan en un elefante blanco, generando afectaciones en el 30% del alcantarillado y contaminando al río Bogotá. Según el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Jurado, ya las partes acordaron a la figura amigable componedor para solucionar todas sus diferencias. Buscando precisamente que las partes lleguen a un acuerdo para someter esas diferencias técnicas al conocimiento y a la resolución del organismo técnico del contrato, que es este amigable componedor. Eso va a garantizar que los recursos que se han invertido en esta planta, cercanos a 1.5 billones de pesos, no se pierdan. Recordemos que hasta el 12 de septiembre el plazo para entregar las obras terminadas de la Petar Salitre, y según el acueducto hay muchas maquinarias dañadas y no funcionan de la manera adecuada. Sin embargo, el contratista, en este caso el encargado de construir la obra, dice que todo está bien y estas son las diferencias que tienen que solucionar, ya que de no cumplirse el contrato, esta planta podría quedarse sin funcionar. Incluso la Contraloría Distrital había dicho que se podía generar una prórroga en el contrato para solucionar toda esta obra. Muy bien, Felipe. Y en deportes inició la 6ª fecha de la Liga Colombiana y el Juego de Medellín tuvo que ser detenido por una tormenta eléctrica. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Camilo? Fue en el partido que quedó 1-1 entre Deportivo Independiente Medellín y La Equidad. Al minuto 9, los poderosos se fueron arriba con gol de Miguel Monsalve, asistencia de Diver Cambindo. En el entretiempo empezó a llover y para la segunda mitad el árbitro Norberto Ararat se vio obligado a pausar el compromiso cuando transcurrían 4 minutos apenas. Primero, por los charcos que había en la cancha, se hacía muy difícil que rodara la pelota, y segundo, porque había tormenta eléctrica y tenía que cuidarse la salud de todas las personas presentes en el campo. Luego de media hora se reanudó el compromiso, la cancha seguía pesada, pero se podía jugar con normalidad, y Pablo Zavaga, al
minuto 57 empató de un cabezazo para La Equidad. De esta manera comenzó la sexta jornada de la Liga Colombiana, que a esta hora tiene el partido entre Patriotas Boyacá frente a Cortuluá. A esta hora ganan los lanceros 3-0, el equipo local en la Independencia de Tunja, por la jornada 6 de la Liga Nacional. Pues hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com.